entonces cualquier punto lo podemos ubicar con coordenadas, como en una coordenada horizontal, coordenada vertical, con una coordenada X y una coordenada Y. Bueno, ¿a qué me refiero? A ver, a eso vamos. Entonces, como introducción, René Descartes, retomando los trabajos. René Descartes, recuerden, era un filósofo, fue un filósofo de la época que le llaman el Renacimiento, así le llaman a esa época. Y él, retomando los trabajos previos de Pappus, Euclides y Apolonio, eran filósofos griegos, Pappus, Euclides y Apolonius, introdujo el sistema de coordenadas rectangulares, mejor conocido como... copien esta primera parte, este párrafo. ¿Cómo vemos las coordenadas de cualquier punto? Viendo, observando la coordenada horizontal coordenada vertical que le corresponde. Así, de esta manera. Ahí está. Ahí está. Entonces, así tiene dos coordenadas y una vertical. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí este punto A, ¿qué coordenada horizontal tiene? Aquí claramente esta línea vertical nos indica que su coordenada en X, en horizontal, es 5. Y es decir, ¿esto qué significa? Que este punto A se desplazó del origen una distancia de 5 horizontal y 3 hacia arriba, 3 en vertical. Así ubicamos sus coordenadas como distancias horizontales. Aquí este punto A está a una distancia 5 en horizontal y una distancia 3 en vertical. Cualquier punto. Si yo ubico este punto de acá, este punto D, igual tiene dos coordenadas, una horizontal y una vertical. Así, de esta manera. Exacto, en este caso, ahí está. Esperen. Ahí está. Ahí está. Efectivamente. Más voy a borrar estos números, estas letras. Bueno, el punto es que tiene dos coordenadas, efectivamente, una negativa y una positiva. Nos dice que este punto D se ubica a una distancia menos 4 en horizontal. Es decir, cuando es negativo nos indica que es a la izquierda del origen. Y la distancia vertical sigue siendo positiva, es decir, que es hacia arriba. Entonces, así es como identificamos cualquier punto, cualquier coordenada, con puntos con coordenadas horizontales y verticales. Entonces copien esta figura de acá, de aquí. Pongan dos líneas, una horizontal, una vertical, donde ese punto rojo que se ve, a ver, lo voy a poner más grande. Ahí está, este punto que se ve rojo es el origen, es el 0,0, 0 en horizontal y 0 en vertical. Ahorita. Y este de acá, el de la esquina superior derecha, es el primer cuadrante. El que le sigue es el segundo cuadrante. Así se numeran. El de abajo es el tercer cuadrante y el último es el cuarto cuadrante. Es decir, se enumeran en contra de las manecillas de reloj. Primero, segundo, tercero y cuarto. A ver, copien esta figura.
Bueno, entonces... entonces vamos a ver. Entonces, ¿cómo representamos esas coordenadas que dije? Bueno, con paréntesis. Es decir, este objeto, aquí está. Estas van a ser sus coordenadas. A ver, aquí lo voy a poner en cuadro de texto. Aquí había el cuadro de texto. Bueno, si no, déjenlo. Es decir, este punto A, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener coordenadas 5,3, así de esta manera, como aquí dice. ¿Por qué 5? Porque el punto A, como dijimos, ¿cuál es su distancia en horizontal? 5 en positivo. Y su distancia en vertical, 3. De igual manera positivo. Entonces, así se representan las coordenadas. Primero va la coordenada en horizontal. Luego le ponemos una coma. Y después va la coordenada en vertical. Por eso primero es 5, como aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Primero es 5. Y después el 3. Es como si fuéramos primero en horizontal y después en vertical. Primero es 5 acá y luego 3 para arriba. Ahí está. Entonces esas son sus coordenadas. A ver, copien esto que está acá. Al lado del punto A, pónganlo como está acá. Abran paréntesis y pongan 5,3. Si ya lo hicieron, igual este punto D, sus coordenadas son menos 4,4. ¿Por qué? Primero va la horizontal. En horizontal, ¿cuánto es? Menos 4, aquí está claramente. Y en vertical, ¿cuánto es? 4, para arriba, 4 positivo. Es decir, como es a la izquierda, el 4 es negativo. Y como va hacia arriba, el 4 pues es positivo. Si fuera hacia abajo, pues sí, sería negativo. Entonces pónganle coordenadas al D, como está aquí. Abran paréntesis y pónganle que es menos 4,4. Entonces, igual. Entonces un punto, por ejemplo, aquí abajo, en el tercer cuadrante, este de acá. Ya elegí uno así, de ese tipo. Perdón, el orden de los factores no importa. No, sí importa. En esta ocasión sí importa. Primero siempre va la horizontal. Sí, es buena pregunta. Primero va la horizontal y después va la vertical. Sí, efectivamente, aquí sí importa. Es por ejemplo, que voy a poner. Este punto. Vamos a ver. Ahí está, este punto G. ¿Qué coordenadas tiene? Vamos a ver su coordenada en horizontal. Vamos a dibujar una línea vertical. ¿Qué horizontal? De manera perpendicular, es decir, que haga 90 grados perpendicularmente. Y de igual manera, una línea horizontal, perpendicularmente al eje vertical. Ahí está, entonces, ¿en dónde corta? 7. Y en vertical, menos 3. Entonces, sus coordenadas son menos 7, menos 3. Ahí está. Entonces sí, en esta ocasión sí importa. Primero siempre va la horizontal y después la vertical. Siempre. Y igual, un punto acá. Vamos a ver, un punto acá. Digamos, este de acá. A ver, este. Lo voy a mover para acá. Ahí está, ahí. Este punto de acá. Este punto K. ¿Qué coordenadas va a tener? 2, menos 1. 2, menos 1. Porque es 2. Perfecto. Ahí está, 2, menos 1. Copienlo. Ahí no.
Bueno, entonces si ya copiaron. Bueno, entonces así es como cualquier punto se tiene sus coordenadas en el plano cartesiano. Y efectivamente se forma este rectángulo. ¿Sí ven? Se forman rectángulos. Por eso es que se llaman sistema de coordenadas rectangulares. Porque al dibujar la coordenada X, la coordenada horizontal y la coordenada vertical, se forma un rectángulo. De manera general, de manera general. Sí, también se pueden formar cuadrados. Si por ejemplo este de acá, si este punto de acá, si lo pongo acá, pues sí, formaría un cuadrado. Pero en general pues se forma más comúnmente pues rectángulos. ¿Se formó? Bueno. Bueno, entonces seguimos. ¿En qué consiste? Pues lo que acá en cartesiano, consistente en dos rectas perpendiculares, que es un punto llamado origen. Ahí está, es lo que dije. La línea horizontal le llamaremos, eso es lo nuevo. La línea horizontal que yo decía, así siempre se le va a llamar eje X. Y a la línea vertical o se nombrará eje Y. Entonces copien esto de lo que acaban de copiar. Para ver esa parte. Entonces, como vimos, Descartes decía, todo problema en geometría puede ser reducido a tales términos que para su construcción la longitud de ciertas líneas rectas. Rectas, pues estas que se dibujan, la horizontal y la vertical. Y bueno, y la línea es indistinta en donde se ubique. Bien, es esta línea, o más bien como contamos, es la línea la que va acá. Pero bueno, aquí ya se movió todo. Bueno, entonces no importa cuál línea. Es esta la longitud de esta línea misma que esta de acá. Ahí está. Esta que es juntos. Ahí está, entonces es la longitud y la longitud de esta línea vertical. Bueno, así es como se representa. O luego dice, todo punto en el plano cartesiano se puede representar con una distancia que hemos hecho. Coordenada X, entre paréntesis. Es decir, se le va a llamar coordenada X. Y una distancia vertical, coordenada Y. Entonces, la distancia vertical, la que hemos dado acá, se le va a llamar. Entonces, por ejemplo, del A, ¿cuál es su distancia horizontal? 5. Son 5. Entonces, esa es su coordenada X. Ahí está, 5. Porque la distancia en vertical, la coordenada vertical se le va a llamar Y. Así que así son, coordenada X y coordenada Y. Bueno, entonces el ejemplo. ¿Sí? Podría decirse que entonces Y es igual a 3 y X igual a 3. Exacto, muy bien. Igual acá, en D, efectivamente, X es menos 4 y Y es 4. Ahí está, muy bien, sí, efectivamente. Y así se representan todos los puntos. Bueno, entonces, el ejemplo es los que acaban de copiar, así que bueno. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Vamos a ver, para conocer la distancia entre dos puntos se utiliza la siguiente fórmula. Vamos a ver. La fórmula va a ser la siguiente. La distancia entre esos dos puntos es D. D es la distancia entre esos dos puntos. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia horizontal entre esos dos puntos elevada al cuadrado más la distancia vertical
entre esos dos puntos elevada al cuadrado. Ahorita ilustro, ejemplifico a qué se refiere esto. Ahí está. Entonces copien esta fórmula. La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la distancia horizontal entre esos dos puntos al cuadrado más la distancia vertical entre esos dos puntos elevado al cuadrado. A ver, copien la fórmula y ahorita hago un ejemplo. Bueno, para conocer la distancia entre estos dos puntos, vamos a conocer la distancia en horizontal que hay entre esos dos puntos. Es decir, en horizontal, ¿qué distancia hay entre ellos? Pues es lo que mide desde esta línea vertical hasta esta línea vertical. Esa es la distancia horizontal. Es decir, del menos 6 hasta el 4. ¿Qué distancia hay desde el menos 6 hasta el 4? A ver, vamos a ver. Es decir, ¿cuántos pasos debemos dar desde el menos 6 para llegar hasta el 4? A ver, vamos a contar. Vamos a ver. 10, efectivamente. Muy bien. Si quiere, a manera de ilustración, lo voy a poner aquí, en este editor de dibujo. Vamos a ver. Efectivamente, si para alguien no es tan claro, vamos a dibujarlo acá. Ahí está. Ahí está. Esta es la figura que teníamos hace rato. Sí, nada más la voy a... Ahí está. Ahora sí, es la figura que teníamos hace rato. Bueno, entonces... Es decir, es esta de acá. Ahí está. Entonces, ¿qué distancia hay desde el menos 6 hasta el 4? Efectivamente, son 10. Vamos a contar. Pasos. Son 1. Del menos 6 al menos 5 es un paso. Ahí está, 1. Luego otro, damos otro. Del menos 5 al menos 4. Llevamos 2. Luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así, de esta manera. Ahí está, esa es la distancia entre esos, en horizontal de esos dos puntos. Es desde el menos 6 hasta el 4. Es decir, la distancia en horizontal entre esos dos puntos es entre coordenada X a coordenada X. Entre coordenada horizontal a coordenada horizontal. Así, de esa manera sencilla lo miden. Es de coordenada horizontal a coordenada horizontal. De coordenada X a X. Esa es la distancia entre... ¿Sí? ¿A qué le influye el negativo con el positivo? No, nada más. Bueno, sí, porque pues si está en negativo da más pasos, ¿no? Bueno, si uno se pregunta el sentido, si es positivo o negativo, no va a influir. Es decir, es lo mismo que yo cuente del menos 6 hasta el 4 o del 4 al menos 6. Son 10 pasos. A ver, vamos a ver. Es incluir valores en la fórmula. Distancia horizontal al cuadrado. ¿Cuánto encontramos que vale esa distancia horizontal? 10. A ver, vamos a escribirlo ahí. 10. Ahí está. 10 al cuadrado. Bueno, vamos a hacer este ejemplo y sí, ahorita aclaro la duda. Bueno, vamos a hacer este ejemplo y ahorita aclaro. Bueno, entonces la distancia horizontal vale 10. Ahí está, eso vale. Entonces le debemos sumar la distancia en vertical que hay entre esos dos puntos y elevarlos al cuadrado. Y elevar esa distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia en vertical entre esos dos puntos? Pues es entre coordenada Y a coordenada Y. Entre coordenada vertical a coordenada vertical. Y aquí nos lo ilustra, entre esta línea horizontal y esta línea horizontal. Es decir, del 3 al 5. Ahí claramente, ¿qué distancia hay entre ellos? 2, ¿no? Porque son dos pasos, del 3 al 5 son 2. 1, 2. Ahí está. Entonces la distancia en vertical es 2. Ahí está, nada más entonces ubican la coordenada vertical de cada punto y cuentan cuántos pasos deben dar para llegar al otro punto. Es decir, pues sí, ¿qué distancia hay entre ellos? Pues hay que dar 1, 2. 2 pasos. La distancia entre ellos es 2. Es decir, 2 lugares hay que dar, hay que avanzar. Entonces, ahí está, esa es la distancia vertical entre ellos, es 2. Así que va a ser 10 al cuadrado
más 2 al cuadrado y sacarles raíz cuadrada. A ver, copien esta fórmula. Copien esta ecuación. Bueno. Y igual copien esto de acá. Sí, obviamente en la misma figura que tienen en su libreta. Sí, yo como el anterior programa no me permitía hacer estos trazos, por eso lo hice en otro programa.